Buen día, bienvenidos a nuestra sesión de promoción vertical de la comunidad de aprendizaje Información es Poder. En la sesión de hoy vamos a abordar la guía de estudio. Ojo, estamos tomando en cuenta la del 2025 porque USICAM no ha publicado la del proceso 26-27. En esta guía vamos a ver cuáles son las áreas y las subáreas que les van a ser evaluadas en el examen, los tipos de reactivo, el formato que tienen y los 4 tipos que son, así como las sugerencias de bibliografía que ustedes pueden ir revisando para que vayan haciendo un balance de lo que ya analizamos y lo que les falta por ver. Tenemos un mes antes del examen. Información es poder. Sale. Buenas tardes, bienvenidos. Yo creo que esta es nuestra 9ª sesión de promoción vertical en nuestra comunidad de aprendizaje Información es Poder. Mi nombre es Elena Guadalupe Gómez Bejarano y ofrecemos estos espacios de estudio a esta comunidad de aprendizaje para que nos vayamos preparando, en este caso, para el proceso de promoción vertical 2025-26. Acuérdense que esto es del estado de Chihuahua. Si bien es un proceso que se vive a nivel nacional, pues nosotros estamos trabajando aquí con maestros de la sección 42 y de la sección 8. El día de hoy quiero que veamos un poquito de la guía de estudio, de la organización de ese documento, de qué es lo que nos muestra y de la bibliografía sugerida para que ustedes vayan revisando y hagamos una valoración de qué tanto hemos avanzado, porque acuérdense que antes de tener las guías, nosotros les dije yo que íbamos a repasar con base en el documento de Marco para la Excelencia en la Enseñanza. Y este documento, que está organizado en dominios y en criterios de acuerdo al perfil que cada uno ocupa, pues nos dice en su primer dominio que nosotros debemos de desarrollar nuestra práctica con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación. Entonces, sin conocer qué dice la bibliografía, nosotros nos fuimos por ahí y sobre esos lentes fuimos revisando nuestra práctica y analizamos artículo 3º, Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Manual de Seguridad Escolar. Les puse también un simulador, un pequeño formulario en el WhatsApp y por ahí vi que algunos brincaron. Entonces, les voy a mostrar el documento de guía de estudio. Quiero aclararles que es el del 2025, porque el de ahora todavía no lo sube en USICA, pero en el 2025 es igual al del 2024 y así se va. Así que creo que no va a haber mucha diferencia en este año. Les decía que este archivo de guía de estudio está dividido en 3 partes principalmente. La primera nos explica cuáles son las áreas y subáreas que maneja el examen para que nosotros veamos qué debemos de dominar. Y nos hace una sugerencia de bibliografía. En la segunda parte vienen explicados cómo es el formato de los reactivos que nos vamos a topar en el examen. Y luego vienen consideraciones para la aplicación, qué hacer antes, durante y después del examen. Entonces, sin entretenernos más, vamos a ver este archivo de bibliografía sugerida. Que me confirman si lo pueden ver en pantalla. Sí, maestra. Sí se ve. Perfecto. Entonces, miren, que les estoy mostrando es una guía para el examen y viene en cuanto a funciones de dirección para educación inicial e educación preescolar. No difiere mucho de educación primaria, pero igual, se los muestro porque la organización del documento es la misma. Viene la apreciación de conocimientos y aptitudes, lo que les decía, nos va a definir cuáles son las áreas y subáreas que presenta este examen, cuáles son los aspectos normativos que tienen que ver con gestión escolar y el área 3, que es relación de la escuela con la familia, la comunidad y otras instituciones. Y luego viene bibliografía sugerida. El segundo apartado aquí es los formatos de reactivo. Hay 4 tipos de reactivos, que es el cuestionamiento directo,
el completamiento, el ordenamiento y la relación de elementos. Y por último viene qué hacer antes, durante y después de la aplicación del examen. Entonces, si les parece, vamos a analizar esta cosa de las áreas y subáreas. Les reitero, este es, aquí lo remarco, del ciclo 25-26. Ahorita ustedes están participando en el proceso 26-27, pero la organización ha sido la misma. Dice que para que USICAM pueda apreciar o valorar los conocimientos, aptitudes y la experiencia que ustedes tienen, pues hace que ustedes presenten este examen. Y luego viene formación profesional, antigüedad, actualización y desarrollo profesional y apreciación de conocimientos y aptitudes. Este es de promoción horizontal. Lo que quiero que nosotros veamos es el tema de la estructura y de la bibliografía. Las subáreas o lo que pregunta son los principios legales para una educación integral. De acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿ustedes creen que ya vimos principios legales? ¿En qué parte, en qué documentos encontramos los principios legales para educación integral? ¿Qué hemos En el estudiado? en el artículo tercero y la Ley General de Educación. Ajá. Y luego también acuérdense que vimos Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Aquí vienen bases legales, aunque no nos demos cuenta porque nos empieza a hablar de los derechos que tienen los niños, de cómo nosotros nos convertimos en garantes de estos derechos al ser responsables de estos menores de edad una vez que cruzan la puerta de nuestra escuela y que nos acompañan en actividades extraescolares. También vimos las bases normativas de la escuela mexicana, de la nueva escuela mexicana. Por ahí una de sus compañeras nos ayudó con una exposición y veíamos que la nueva escuela mexicana busca equidad. ¿Qué más? Hagan memoria. Inclusión, ¿Qué más? inclusión. Falta. Igualdad. Para- Excelencia, equidad. Falta otra. Ujú. Piénsele, haga Inclusiva, ¿no? Inclusiva. que seamos inclusivos. Entonces, fíjense, en la subárea de aspectos normativos vienen estos principios legales que ya los abordamos, chicos. Acuérdenme cuáles son las 6 características de la educación que imparte el Estado. Laica, gratuita, obligatoria, universal, pública e inclusiva. No, profe. Y Es que lo luego tengo dijimos, anotado. ahí dentro de esta explicación vienen también algunos términos como lo es la igualdad sustantiva. ¿Qué es igualdad sustantiva? Acceso al mismo trato y mismas oportunidades. Hijo de su profe, usted ya casi tiene garantizada su promoción. Anda Y con, bueno, güera. anda on fire. Y luego, en las bases normativas nos dice que la nueva escuela mexicana busca que nosotros formemos un tipo de ciudadano y nos explica esta parte de la equidad. ¿Qué significa equidad? Equidad, darle a cada quien lo que se merece, Lo que Eso. necesita. Ajá. lo que necesita. Y luego, excelencia, ¿qué es? Según el artículo tercero. Lo que es- Mm. Máximo, Máximo logro de los aprendizajes, ¿no? ándele, maestra Maribel, así mero. La segunda área es la intervención docente o la intervención directiva. Las acciones directivas para la mejora educativa. ¿Qué hemos visto de acciones directivas? ¿Qué cosas tenemos que hacer los directores para mejorar la educación? ¿Hemos abordado eso o no? ¿Cuál fue el último documento que estudiamos aquí? Hagan memoria. El de resolución de conflictos. Oh, sí. Mero. Resolución de conflictos en los centros escolares. Aquí nos falta ver también, porque la subárea es acompañamiento directivo para la mejora de las prácticas docentes. Lo que tenemos pendiente ver es el plan de estudios, la organización del plan de estudios, los enfoques de los campos, los ejes articuladores, que nosotros comprendamos el perfil de egreso
Y entonces así nosotros vamos a tener elementos para ayudar a nuestros docentes a mejorar sus prácticas. Y esto aplica igual si estamos participando para función de subdirector, de director o de supervisor, porque debemos de tener este dominio. Pero además, en acciones directivas para mejorar la calidad educativa, viene también lo que estuvimos abordando muy someramente del programa escolar de mejora continua y vamos a ver también los lineamientos del Consejo Técnico Escolar. Eso es súper importante para que nosotros vayamos definiendo y vayamos comprendiendo mejor hacia dónde va orientada nuestras acciones directivas para mejorar la educación. Y la tercera área que maneja esta guía es la participación en el trabajo entre la escuela y la comunidad. La vinculación entre la escuela, las familias y la comunidad para la mejora del servicio educativo. Eso viene mucho al analizar el plan de estudios de la nueva escuela mexicana, porque acuérdense que ahora todo es en comunidad. Nos pide que recordemos que somos miembros de una comunidad, nos habla de que debemos de ponderar el beneficio común por encima del personal. Y luego dice vinculación entre la escuela y otras instituciones. Y eso cuando abordemos programa escolar de mejora continua, también nos va a quedar un poco más claro porque dentro de este programa y también en lo del COPAE, que antes, ¿cómo se llamaba COPAE? ¿Quién se acuerda? ¿Será? Ujú. Los consejos escolares de participación social. Ahí vemos cómo vincular a nuestra escuela con otras instituciones a través de los comités que se establecen en él. Entonces, me voy a ir a la 11, a la página 11, porque viene, bueno, es más, mire, quiero mostrarles cómo está organizado. En los aspectos normativos nos dice principios de la educación para el desarrollo integral. Aquí nosotros ya vimos los contenidos que rigen el proceder de los actores educativos. Cuando yo les estoy pregunte y pregunte cuáles son las 6 características de la educación que imparte el Estado, no es nada más para que se los aprendan de memoria, sino para que logramos comprender cuál es mi papel o cómo tengo yo que proceder para hacer que la educación sea laica. ¿Qué tengo yo que hacer para lograr que la educación que imparte mi escuela sea inclusiva o sea gratuita o sea pública? ¿Me explico? Y eso ya lo analizamos, entonces nada más es cuestión de que ustedes hagan memoria. Y luego, aunque esto es del deber ser, aunque en su escuela sí canten villancicos, sí hagan posada y sí se disfracen de la Virgen María, para el examen acuérdense que somos laicos, acuérdense de mí. Y luego dice que en esta parte se considera la posesión de un referente formal respecto al derecho a la educación en México. Entonces, Busicam piensa que todos nosotros ya tenemos bien clarito que la educación es un derecho y eso lo analizamos en Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Al ser un derecho, recuerden que es inalienable, no me lo pueden quitar, es irrenunciable, yo tampoco puedo decir ya no lo quiero. Y entonces, si vemos estos principios del derecho, nosotros vamos a tener claro cómo proceder. Entonces, si es inalienable, si yo no le puedo quitar su derecho a la educación, pues yo no lo puedo sacar de mi salón cuando me sienta rebasada, yo no lo puedo segregar, no le puedo negar materiales porque su mamá no pagó, no le puedo negar el acceso a la escuela porque la mamá llegó 3 minutos tarde, porque entonces yo estaría violentando su derecho a la educación. Estamos hablando del deber ser. Las particularidades y lo que ustedes hagan en su escuela, ni le digan a nadie. El deber ser señala que nosotros no le podemos negar el acceso a la escuela. Luego también habla de que nosotros debemos de tener bien claritos los principios de la nueva escuela mexicana, los fines de la educación, esos donde los encuentran, los vimos en Ley General de Educación, son 10 criterios y 10 fines de la educación que imparte el Estado. Y luego dice que en la medida que ustedes y yo dominemos estos conceptos, vamos a poder guiar los trabajos y vamos a poder guiar nuestra toma de decisiones dentro de las escuelas donde pretendemos desempeñar nuestras funciones. Y esto va a ser entonces en armonía con la nueva visión educativa. Por lo tanto, cuando ustedes lean las preguntas del examen, no contesten lo que se hace en su escuela, porque no siempre lo que hacemos en la escuela está pegado al deber ser. Van a contestar a través de los lentes del filtro de lo que hemos estudiado en todas estas leyes y documentos que hemos analizado.
La subárea 1.2 son las bases normativas de la nueva escuela mexicana. Aquí dice que vienen las funciones y las tareas básicas que vamos a tener nosotros como agentes educativos y que al dominarlos vamos a poder ir en armonía con la nueva escuela mexicana. Dijimos que nueva escuela mexicana busca equidad, excelencia, inclusión. Entonces, estos conceptos ya los hemos analizado. La excelencia es el máximo logro de aprendizaje en mis alumnos. La equidad es darle a cada uno lo que necesita. Y la inclusión se va a vivir en mi escuela cuando yo haya podido erradicar eliminar, perdón, las barreras para el aprendizaje y la participación, cuando en mi escuela no se discrimine, cuando yo desarrolle mi práctica sin algún prejuicio. Eso también ya lo analizamos. Hagan memoria. Y si no, pónganse audífonos en sus ratos libres y pueden ver los videos de YouTube que ya hemos cargado en la página. La segunda área, que es gestión escolar, acciones directivas para la mejora educativa, pues es que nosotros comprendamos cómo se organiza y cómo funciona el Consejo Técnico Escolar. Eso apúntenlo en los pendientes porque no lo hemos visto en estas sesiones. Lineamientos de Consejo Técnico Escolar y el Programa Escolar de Mejora Continua. Si lo hacemos, lo hemos hecho en nuestras escuelas. Cada último viernes del mes estamos en el CETE, pero nos falta puntualizar cuáles son los lineamientos del Consejo Técnico Escolar, qué sí es y qué no, y cómo se hace y qué es el Programa Escolar de Mejora Continua. Porque una vez que yo domino esta parte, me dice la guía que yo voy a poder ejercer mi liderazgo directivo para construir una cultura de paz y de sana convivencia. Y luego, el acompañamiento que nosotros desde la función directiva o de supervisión podemos ofrecer para mejorar la práctica de nuestros docentes. Aquí dice que nos van a valorar qué tanto sabemos y qué tanto comprendemos de los componentes curriculares. ¿Cuáles son los componentes curriculares? Bueno, eso los encontramos en el plan de estudio. La organización del plan, cuántos campos formativos son, qué dice el enfoque de cada uno, qué son los ejes articuladores, estos rollitos que hemos visto aquí muy por encima de la diferencia entre el programa sintético y el analítico, que es el codiseño y toda esta terminología nueva que, bueno, ni tan nueva porque está desde el 2022. Y luego dice que nos van a valorar si empleamos estrategias de acompañamiento y asesoría para la mejora de las prácticas. Y luego, la tercera área es la relación que establece nuestra escuela con la familia, la comunidad y otras instituciones. Aquí es valorar la comprensión que tengamos nosotros de la importancia que tiene involucrar a las familias. En los ítems, en los reactivos del examen, nos vamos a topar con que en muchas preguntas viene cómo procedemos nosotros ante ciertas situaciones en las que se involucran las familias. La respuesta siempre va a ser que hay que involucrarlas, que hay que colaborar con ellos y que hay que hacer corresponsabilidad. En la vida real, a veces los profes no queremos o no quieren que las mamás estén muy inmiscuidas en la escuela, porque luego eso deriva en otra serie de situaciones y problemáticas. Pero en el deber ser, la respuesta siempre va a ser sí, sí quiero involucrar a las familias, sí tiene muchos beneficios, sí vamos a colaborar. Y luego vinculación entre la escuela y otras instituciones. Aquí nos dice que nosotros debemos de comprender cómo funcionan los consejos de participación escolar, que ahora se llama COPAE, y la vinculación que tienen con la escuela. Y les decía yo que en este del COPAE vienen diversos comités que nos ayudan a construir escuelas seguras y saludables. Vimos un ejemplo con el Manual de Seguridad Escolar y decía que podíamos hacer uso del Comité de Protección Civil para establecer nuestro programa de seguridad en la escuela. Y así como ese viene el de alimentación, el de Contraloría, etcétera. Entonces, estas son las tres áreas que maneja el examen. Vieran que no queriendo, pues ya abarcamos un montón de la bibliografía. Realmente lo que nos falta puntualizar es Consejo Técnico Escolar, Programa Escolar de Mejora Continua, los CEPS o COPAE, y darle una revisadita al plan de estudios. Nos queda un mes para eso. Y luego ya viene la bibliografía sugerida, trae un enlace que nos lleva a, bueno, aparte de que abre comerciales, nos lleva a este documento donde vienen enumerados
Ojo, esto es de promoción horizontal, pero es básicamente lo mismo porque se basa en el marco para la excelencia en la enseñanza. Vienen los acuerdos enumerados y entonces uno le va dando clic y te lleva a descargar el documento. Al término de esta sesión les voy a pasar este PDF para que ustedes lo puedan tener y de ahí los lleva directamente y no están googleando. Entonces, fíjense aquí, el primerito en orden no es en orden de importancia, es en orden de casi alfabético. Son los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar. Esta es una parte que tiene que ver con nuestra intervención directiva. Los directores, la ley dice que docentes, directivos y personal de la escuela somos garantes del derecho de nuestros alumnos una vez que están bajo nuestra responsabilidad. O sea, a nosotros nos toca garantizar que sus derechos estén protegidos. Sin embargo, la línea entre ser garante y ser cómplice de la comisión de un delito es bien delgadita. Nosotros entonces debemos estar bien preparados en cuanto a estos protocolos, porque cualquier omisión que llegamos a cometer nos pasa de este lado de ser garantes a ser quien comete o quien solapa algún delito. Entonces, me brinqué todos los considerandos para que hicieran este protocolo y nos vamos a las disposiciones generales. Viene las definiciones como el glosario de los conceptos que nosotros debemos de dominar. El primero de ellos es acoso escolar. Acoso escolar o bullying. Luego usamos este término a lo loco, ¿no? Hasta con cualquier compañero que te esté dando carrilla y dices, ay, me haces mucho bullying. Pues no, no siempre es bullying. Y aquí nos define cuándo sí es acoso escolar y cuándo no. Acoso escolar es toda conducta que es intencional, direccionada, frecuente y que está en desigualdad de poder. ¿Qué tipo de poder? Pues puede ser físico, puede ser edad, social, económico, entre otros. Y esto se ejerce entre educandos en el entorno escolar. Nos dice que el acoso escolar generalmente se da en privado y que se da lejos de los ojos de los alumnos y más vale, muchachos, porque si fuese a nuestra vista y bajo nuestro conocimiento, creen bronca para nosotros, porque nos convertimos en cómplices. Entonces, el objeto que tiene el acoso escolar es someter, explotar y causar daño. ¿Y cómo distinguimos el acoso escolar de otros tipos de violencia? Deben de tener estas tres características para hacer acoso escolar. Uno, la intención. Es decir, que exista voluntad de someter, explotar y causar daño. La segunda característica es la repetición. Es decir, que esta actitud o esta conducta violenta sea persistente con el propósito de vulnerar la condición física y emocional de otra persona. Y la tercera característica es que aparte de que exista esta voluntad y esta repetición, debe de haber una duración. Es decir, que hay un tiempo transcurrido desde el inicio de las acciones de violencia. O sea, que si fue por una vez, no es acoso escolar. Pudo ser violencia, pero no es acoso escolar. El acoso escolar, acuérdense que es con intención, repetido y debe de tener un tiempo transcurrido. Y luego, los tipos de acoso escolar. El acoso escolar físico. Bueno, estas son agresiones en repetidas ocasiones donde los alumnos que son víctimas reciben golpes, heridas, zancadillas, patadas, empujones, jalones de cabello o cuando los encierran o son obligados a entrar a alguna parte. Los alumnos que son víctimas de acoso escolar físico obedecen bajo coacción o son objeto sin su permiso de desaparición, de daño, de destrucción o también se les esconden sus cosas, que esto es muy común entre los chiquillos, estarles escondiendo su lápiz, estarles escondiendo la mochila. Y dicen que entonces es diferente de otras formas de violencia física como las peleas y las riñas. ¿Me explico? El acoso escolar es reiterado, es en repetidas ocasiones, golpes, heridas, zancadillas, patadas, empujones, encerrarlos, obligarlos a ir a algún lado, obligarlos a hacer cosas, desaparecer, dañar, destruir o esconderles sus pertenencias.
Y luego, el acoso escolar socioemocional. Aquí son conductas o comportamientos entre alumnos que están encaminados a lesionar emocionalmente las relaciones interpersonales. ¿De qué manera? Aislando, marginando, ignorando, dando mala imagen del compañero o avergonzándolo en público. Este daño emocional, acuérdense que entonces debe ser intencionado, repetido y con cierta duración en el tiempo. Por otra parte, el acoso escolar verbal es cuando se hacen expresiones directas o indirectas entre los alumnos con palabras desagradables o agresivas que pueden ser burlas, insultos, apodos, chismes o amenazas que van encaminadas o dirigidas a humillar o intimidar al compañero. El ciberacoso es la publicación o envío de mensajes electrónicos que incluyen textos, imágenes o videos. ¿Qué objetivo tienen? Pues amenazar, atacar, difundir rumores, humillar a un compañero o utilizar imágenes sin su consentimiento a través de las plataformas digitales como las redes sociales, la mensajería instantánea y la mensajería de texto. Aquí entran los memes, ¿eh? Cuando agarran a alguien de carrito y le están haciendo memes. Y luego nos decía la guía que nosotros debemos de ser garantes de los derechos de nuestros alumnos, de su derecho a la educación. ¿Qué es el derecho a la educación? Dice que es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también en la Constitución Política de nuestro país, en la Ley General de Educación, donde dice que toda persona tiene derecho a la educación y que este es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes y que esto le va a permitir alcanzar desarrollo personal y profesional. Entonces, bajo las características que vimos de un derecho que es inalienable e irrenunciable, pues nosotros debemos de ser garantes de que eso suceda en nuestra escuela. Educación básica. Dice que es un tipo de educación que es obligatorio dentro del sistema educativo nacional y que se compone desde la educación inicial y hasta la secundaria. Sin embargo, ¿hasta dónde es obligatoria la educación en nuestro país, chicos? Media superior. Gracias. Desde inicial y hasta media superior. También ahí en el enfoque de la nueva escuela mexicana nos topamos con este término de educación humanista. Y aquí el glosario nos dice que es un criterio de la educación que fomenta aprecio, respeto por la dignidad de las personas y que está sustentado en ideales de fraternidad e igualdad de derechos, que promueve la mejora de la convivencia humana y evita cualquier privilegio de raza, religión, grupo, sexo o de persona. Y luego dijimos también que la nueva escuela mexicana busca la inclusión, pues ¿qué es eso? Según este protocolo, estos lineamientos, perdón, dice que es un criterio de la educación que toma en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y que busca eliminar las distintas barreras para el aprendizaje y la participación. El interés superior de la niñez, ¿qué es? Pues dice que las niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y que este principio guía el diseño, ejecución y seguimiento, así como la evaluación de cualquier política pública. Entonces, recuerden que para que nosotros garanticemos el interés superior de la niñez, todas las decisiones que tomemos en nuestra escuela deben de poner al niño antes que todo. Y miren, esto, las medidas de no repetición. Ahorita se pone muy de moda este término, o lo vamos a escuchar mucho, porque en estos protocolos se acaba de aprobar un nuevo protocolo aquí en el estado de Chihuahua y busca también las medidas de no repetición. Cuando algo sucede y se violenta un derecho, más allá de buscar las consecuencias para resarcir el daño, lo que buscamos son medidas de no repetición. ¿Qué vamos a hacer para evitar que se repitan las violaciones a este derecho que fue violentado? Y entonces son acciones positivas que nosotros vamos a diseñar para evitar la repetición de esa violación al derecho. La nueva escuela mexicana
es la concepción de la escuela que busca equidad, excelencia y mejora continua en la educación. Que fue lo que ustedes ahorita me dijeron, así que no andamos tan errados. El sistema educativo nacional es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que imparte el Estado. Ojo, actores, instituciones y procesos. Aquí incluye la banca, la computadora, el pizarrón, la butaca, el escritorio. Alguna vez, cuando a mí me tocó hacer el examen en el 2021 o 22, venía esa pregunta, que si las butacas eran parte del Sistema Educativo Nacional, y yo le puse que sí. Y cuando salí, mis compañeras, claro que no, ¿cómo crees? Leímos la Ley General de Educación y en sujeta, sí era. Entonces me la saqué. Y luego, víctima. ¿Quiénes son víctimas según este protocolo? Niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido algún daño o menoscabo. ¿De qué tipo? Económico, físico, mental o emocional. O que se les haya puesto en peligro o se hayan lesionado sus bienes jurídicos o sus derechos por la comisión, perdón, de algún delito. Entonces, ¿qué busca estos lineamientos para prevenir el acoso? Dice que se establecen los principios, los enfoques y las acciones mínimas que deben de contemplar las autoridades educativas locales en el diseño del protocolo local. Nosotros tenemos un protocolo local y ahorita hay un borrador que ustedes pueden encontrar en el CIE, donde nos pidieron darle una revisadita para ver qué le faltaba o qué le sobraba o qué nosotros queríamos corregir, que es para prevenir, detectar y actuar en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Dice que las autoridades educativas locales deberán elaborar el protocolo local en ese. Esta ley es del 2023 y apenas lo están corrigiendo. Luego dice que deberán establecer en un marco de convivencia los derechos y responsabilidades de los alumnos, las mamás, los papás, los tutores y todas las figuras educativas. Y que este protocolo o este marco de convivencia debe estar acorde a la Ley General de Educación, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice que en este marco de convivencia se deben considerar los derechos y responsabilidades aplicables tanto a las víctimas y a quienes ejercen conductas de acoso escolar, así como a las figuras educativas. Ojo aquí, si tuvieron oportunidad de revisar el borrador que viene en el CIE, porque al menos en el nivel preescolar, en diciembre o noviembre, por allá, nos dieron oportunidad de reunirnos. Incluso creo que un día se suspendió clases más temprano para analizar este protocolo. No sé si ustedes se dieron ese espacio, pero en esto de cuáles son los derechos y responsabilidades de las figuras educativas, viene un montón, muchachos, de lo que es la consecuencia hacia nosotros si no aplicamos este protocolo. Por eso conocer estos lineamientos es de suma importancia, porque les decía, un día estamos aquí como garantes del derecho de nuestros alumnos y cualquier paso en falso nos pasa para el otro lado de la línea y nos convertimos en el acusado. Entonces dice que en todas las acciones de atención, que puede ser detección, notificación, intervención y seguimiento, en los casos de acoso escolar, tenemos que observar protección y salvaguardar los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Y dice, así como de las figuras educativas, nomás que esta parte, como que a la autoridad a veces se le olvida. En todas estas acciones de atención se deben de observar y proteger los derechos tanto de los alumnos como de las figuras educativas cuando tenemos o somos víctimas de alguna agresión. Dice aquí que derivada de nuestro manejo en la atención a la situación de acoso escolar, o sea que nosotros también debemos de recibir protección una vez que activamos un protocolo. Que no se les olvide, artículo 13 de este acuerdo. Y luego, en caso de que se presente alguna queja de negligencia, que son muy comunes últimamente, que las mamás salen a los medios a decir, a mi hijo lo mortifican en la escuela y los maestros no hacen nada, porque los papás piensan que todo lo que hacemos de bitácoras, de talleres y de etcétera, 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 es hacer nada. Ellos lo que a veces quieren es que corras al niño de la escuela. Y hasta ahorita correr a un niño a la escuela es violentar el derecho a la educación. En este nuevo protocolo lo que dice es que aquí en el estado de Chihuahua lo que vamos a hacer es establecer acuerdos por zona
para que un niño sea cambiado de escuela, pero no es corrido, es cambiar. Entonces, dice que cuando se presente una queja acusándonos de negligencia, las autoridades deben de implementar las medidas pertinentes para proteger y llevar a cabo una investigación exhaustiva antes de determinar cualquier sanción. Apréndanse estos artículos, el 13 y el 14, porque luego ahorita, aquí al menos en Delicias, tengo conocimiento de una escuela en la que traen de las orejas a la maestra porque se le acusa de no tomar cartas en el asunto. Pero aquí dice que lo primerito es proteger, investigar de manera exhaustiva y luego ya establecer medidas o sanciones. 15. La aplicación de este lineamiento se realiza con independencia de las atribuciones que tengan otras autoridades. ¿Qué autoridades? Administrativas, jurisdiccionales y ministeriales. Porque también acuérdense que los papás luego nos ponen denuncias en fiscalía y ahí sí, pues ya es un proceso totalmente diferente. Luego, los directivos de los planteles educativos deben convocar al personal docente para integrar un cuerpo colegiado. ¿Qué funciones va a tener este cuerpo colegiado? Diseñar e implementar los mecanismos y procedimientos para prevenir, atender y poner las medidas de no repetición del acoso escolar. Este cuerpo colegiado, cuando determine cuáles son esos procedimientos de prevención, atención y las medidas de no repetición, esas no se quedan al aire ni se quedan aparte. Las tenemos que incluir en nuestro acuerdo de convivencia escolar, en el que antes llamábamos reglamento. Desde ahí deben de estar establecidas para que tengan la validez necesaria para que nosotros podamos establecer alguna medida de no repetición y tomar estos acuerdos en pro de la convivencia escolar. Artículo 17, bueno, ¿cuáles son las medidas preventivas que vamos a hacer? Dice que la autoridad educativa local debe de implementar medidas con enfoque comunitario. Y esto es padrísimo, esta parte del enfoque comunitario, porque estamos poniendo por encima del bienestar individual el de la comunidad. ¿Y saben cómo lo podemos interpretar? Pues bueno, cuando es una sola criatura la que está mortificando a los demás. Y entonces viene, pero su derecho a la educación, pero no lo puedo correr, cuando afecta el derecho de todo un grupo, entonces es cuando vienen estas medidas de no repetición del acoso escolar que ahora vienen establecidas en el nuevo protocolo en el estado de Chihuahua y que nos va a permitir cambiar la escuela. No, no te estoy negando tu derecho a la educación, no te estoy corriendo, te estoy reubicando para que estés en un ambiente que sea más favorable para ti y para todos estos a los que les estás violentando sus derechos. Luego dice que, voy a brincar, todo lo de la autoridad educativa local porque no nos toca a nosotros. Y luego, atención a casos de acoso escolar. La autoridad educativa local, ¿qué tiene que hacer? Bueno, va a determinar qué hacer en 4 momentos. Primero, la detección, la notificación, la intervención y el seguimiento. Ojo, muchachos, esto viene en el protocolo. Cómo detectar el acoso, cómo notificar y cómo voy a intervenir ante un caso de acoso y luego darle seguimiento. Pero antes de irnos a cualquiera de estas fases, lo más importante, creo yo, que es la prevención. ¿Qué está haciendo mi escuela para evitar que estas situaciones se presenten? Todo esto viene desde que ustedes organizan a este cuerpo colegiado con sus docentes, en conjunto con los padres de familia, determinan en su acuerdo de convivencia escolar qué se vale y qué no se vale, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones y las medidas de no repetición. Cuando todos estamos enterados de eso, cuando todos estamos alerta a que la bolita de nieve evitemos que crezca, pues entonces ya ni siquiera tendríamos que estar llegando a la detección del acoso. Nos quedamos en la prevención. Eso creo yo que es la fase más importante. Pero si ya se nos peló por ahí un caso, los 4 momentos van a ser detección, notificación, es decir, me doy cuenta que hay un caso de acoso, notifico, adivinen a quién le tienen que notificar. A ustedes como directoras, ustedes son los encargados y responsables. La intervención es qué vamos a hacer como escuela y luego a darle seguimiento. Bueno, artículo 24. La detección de un posible caso de acoso escolar. ¿Cómo se hace? A través de la observación.
y el reconocimiento de ciertas conductas en nuestros alumnos. Hay conductas que se manifiestan, que son claras entre las víctimas, entre los espectadores o quienes realizan las conductas de acoso escolar. El protocolo único trae un listado de indicadores que nosotros debemos de conocer. Pueden imprimir solo esa hoja y tenerla ahí a la mano. ¿En qué me debo de fijar para saber si mi alumno está ejerciendo conductas de acoso escolar o está siendo víctima de alguna de estas conductas? Entonces, observé y reconocí estos comportamientos. ¿Qué hago después? Dice que sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, es decir, yo nunca voy a cuestionar a mis alumnos cuando me lo digan y nunca voy a decir, ¿a poco? Sí es cierto, ¿estás seguro? Yo escucho y tal cual me lo dicen, yo hago la notificación inmediata, el esclarecimiento de la situación y establecer medidas de protección. La detección, perdón, de un posible caso de ciberacoso se da mediante la observación del material multimedia que ha vulnerado a uno de los alumnos y que éste se tiene que presentar ante alguna autoridad de los planteles educativos. ¿Adivinen quién? Pues el director, es al que le toca. Entonces, el maestro observa, detecta, notifica y al director es al que le toca hacer la actuación. La detección se puede hacer por los alumnos, por las madres, los padres o tutores o por cualquier figura educativa, incluyendo el personal de apoyo. A ellos también nosotros, directores, tenemos que capacitarlos para que todo eso que vean y escuchen nos lo notifiquen, porque si no, la omisión de todos modos recae en la figura directiva, entonces nosotros debemos de tener bien preparado a nuestro equipo. Dice que la detección también surge a través de los comentarios de aquellos que han sido espectadores del tipo de violencia, es decir, de estos niños que sueltan la sopa y que te dicen, fulanito le pegó a tal, fulanito se come el lonche de tal, fulanito se burla, fulanito hizo un meme. De esos comentarios nosotros podemos hacer detección. Y luego nos vamos a basar en las guías de observación de estos indicadores que la autoridad educativa local promueve. Les decía ahorita que esos ya existen, ya están en el protocolo único. Ahorita en el CIE los podemos encontrar en el borrador del nuevo protocolo y próximamente ya se va a publicar el que se acaba de autorizar. Las autoridades educativas locales nos deben de facilitar las herramientas para implementar dinámicas grupales y colectivas. Y aquí abran sus micrófonos y díganme qué herramientas nos han dado las autoridades educativas para que nosotros podamos detectar casos de acoso escolar o ciberacoso. Los escucho. ¿Qué documentos conocen? A ver. Del protocolo, del El protocolo, ¿qué más? único de actuación. ¿Perdón? En el protocolo de entornos seguros ese es uno, ¿no? Ajá. ¿Qué otros nos han dado? Y luego el Programa Nacional de Convivencia, estos de Educación para la Paz. Hay muchas herramientas, incluso el DIF Nacional tiene publicaciones respecto a qué actividades nosotros podemos implementar para detectar los posibles casos de acoso, pero también, mucho más importante, chicos, para prevenir. ¿Qué cosas podemos implementar en la dinámica escolar para evitar llegar a presentar casos de acoso? En la nueva escuela mexicana nos dice que nosotros debemos de trabajar en la fraternidad, el amor por el otro, la empatía, la solidaridad. Y estos son valores que nos van a ayudar, también venían en el manual de seguridad escolar, que nos van a ayudar a hacer que el otro me importe tanto que yo no lo quiera dañar. Entonces, El de la UNICEF también que nos facilitaron de habilidades de Ixmati. Ixmate, es cierto. Llevas años haciendo. Estoy viendo la tele. Oigan, entonces tenemos montones de herramientas y de plano, si no sabemos cuál, en Google usted ponga así tal cual y le van a salir un montón de archivos. Entonces, estos son para detectar, son herramientas que las autoridades educativas han puesto a nuestra disposición para detectar posibles casos de acoso. Desafortunadamente, la detección, más allá de hacerse a través de estas herramientas,
se hace hasta que la bronca nos cae encima, ¿no? Hasta que el chiquillo ya está en una depresión total, hasta que la mamá va y se queja que ya no quiere ir a la escuela, o que llora, o que de plano va y se defiende en la escuela. Y entonces significa que ahí en ese puente nos están faltando, perdón, nos está faltando ese puente, nos están faltando estas herramientas que nos permitan darnos cuenta antes de que nos notifiquen. Pero bueno, si ya no fuimos capaces de detectar, y alguien nos dice, pues aquí la segunda fase es la notificación. ¿Qué hago cuando yo ya sé? Porque la ley me obliga, ¿eh? Una vez que yo me entero que se ha violentado el derecho de alguno de mis alumnos, no me puedo hacer, iba a decir una grosería, no me puedo hacer guaje, pues. No me puedo hacer que la Virgen me habla, porque la ley me obliga. Y entonces viene esta parte de la notificación, que es el proceso de informarle a mi autoridad que he detectado un posible caso de acoso escolar. Le tengo que informar a mi autoridad inmediata, al cuerpo colegiado que dijimos que teníamos de docentes y papás, y cuando es ciberacoso, yo le tengo que avisar a las autoridades competentes, quienes se tienen que encargar de eliminar el contenido multimedia, porque se consideran los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y aquí lo que buscamos es la no revictimización y la confidencialidad. No me voy a poner yo a compartir el meme que le hicieron o el video o esto y a decir, por favor, pido que todos los que tengan este video lo borren, pues si no lo tenía, ya lo vi. Entonces, aquí dice que es a través de las autoridades. Y se hacen hasta denuncias y todo y se activa el protocolo. Bueno, una vez que yo notifico un posible caso de acoso escolar o de ciberacoso, esta notificación puede venir directamente de la víctima, como les decía ahorita, de los papás, de los docentes, de los compañeros, de las autoridades. La notificación de un caso no exime la responsabilidad o la obligación que tenemos de iniciar con estrategias de intervención. ¿Cómo interpretamos este renglón? Significa que yo no porque ya le notifiqué a mi supervisor o porque ya activé el protocolo, ya. No, yo ya avisé, ya con eso. No, señora. Aquí dice que tengo que iniciar con estrategias de intervención para proteger a la posible víctima. O sea, yo tengo que actuar inmediatamente. Tengo que reforzar las guardias. En uno de los manuales que analizamos aquí, decía que teníamos que identificar las áreas de riesgo, ver si hay pasillos oscuros, si hay cuestiones que tengamos que vigilar en los baños, en las entradas y salidas, en el recreo, y para eso son tan importantes las guardias. Si yo como director, después de activar un protocolo y hacer una notificación de un posible caso de acoso escolar, no hago por lo menos un oficio recordándole a mis docentes dónde son las guardias, dónde le toque, cuál es la rotación, no acomodo las cámaras para que enfoquen bien, no me aseguro de que estén grabando, adivinen sobre quién va a venir la voladora. Pues sobre mi director. Entonces, como dice aquí, notificar no me exime de la responsabilidad, así que tengo que poner manos a la obra. Las demás autoridades harán lo propio, pero yo dentro de la escuela tengo que aplicarme. La notificación dice que viene en tres formas. Una es la queja, que es cuando de manera verbal, digital o por escrito, la víctima o sus papás, autoridades y demás, nos dicen qué rollo, qué está pasando. No, pues que fulanito le pega, que sutanito le hace memes, que aquella niña se come todos los días los lonches. La denuncia aquí es una notificación de forma verbal, digital o por escrito que se presenta ante los docentes, las autoridades escolares o las autoridades educativas. Esta es una denuncia. Y la solicitud de atención es notificar sobre un caso de acoso escolar o ciberacoso a las autoridades educativas, pero aquí es por parte de derechos humanos. Es decir, cuando ya esto rebotó hasta arriba y entonces derechos humanos viene y me hace una recomendación. Y ha pasado aquí en Delicias ahorita. Hay dos escuelitas que están en este rollo, que esto es derivado de alguna queja, de alguna denuncia, de alguna demanda que se ha presentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía, la Subprocuraduría de la Defensa del Menor, CIPINA, el DIF. Si alguna de estas denuncias o estas quejas llega hasta allá, luego la pelota rebota y me van a regresar con una notificación donde me digan que yo tengo que poner ojo ahí, que los docentes entonces nos tenemos que inscribir a un curso de crianza respetuosa,
de derechos de los niños, de guau, guau, guau. Entonces, antes de que nos jalen las orejas, nosotros tenemos que estar al tiro dentro de nuestras escuelas. Dice que la autoridad educativa debe de facilitar herramientas para que nosotros como escuela implementemos y garanticemos vías de notificación para proteger a las personas involucradas. Ahorita, ¿cuál es la vía de notificación más común o cuál documento tenemos más a la mano para hacer una notificación de un caso de acoso escolar? ¿Quién me dice? ¿Cuál documento usamos La más? bitácora. La bitácora es una forma de registro que sirve como fundamento para yo presentar lo que es la activación de un protocolo. El protocolo único, si nos vamos a los anexos, en el anexo 1 trae un cuadrito donde pongo los datos de la criatura, pongo lo que sucedió, las personas involucradas, algunos hechos que yo considere relevantes para atender el caso, mi nombre y mi firma, y luego anexo todas estas copias de la bitácora que sustentan la notificación o la denuncia que yo estoy haciendo cuando estoy dando vista de que se ha violentado algún derecho. Entonces, la autoridad educativa local ha puesto a nuestra disposición esa herramienta y para que no nos hagamos tarugos ya nos la puso en el CIE. Ahí ustedes la encuentran y de ahí la pueden descargar. Dice que la autoridad educativa local puede recibir quejas, denuncias y solicitud de atención a través del área de atención ciudadana o en las oficinas de enlace educativo de la Secretaría de Educación Pública. Aquí en el estado de Chihuahua, al menos los estatales, tenemos el Departamento de Atención a Padres. Y ahí es donde los papás van y se quejan cuando nosotros supuestamente no estamos siendo negligentes en un caso de acoso escolar. Y luego, la autoridad educativa promoverá la colaboración interinstitucional con las autoridades competentes, designando un área administrativa para recibir la notificación de estos posibles casos de acoso escolar o ciberacoso. La intervención ante un posible caso de acoso escolar o ciberacoso se refiere a la respuesta que nosotros le demos al recibir una notificación. Es decir, ¿qué voy a hacer yo cuando me han notificado? En la escuela de mi hija, ¿saben qué hicieron? En vez de arreglar la cosa, cambiaron a las niñas que querían cambiar de grupo a las niñas que estaban siendo víctimas. Y eso pues a todas luces es incorrecto. Dice que la autoridad educativa local, perdón. Preguntita nada más. Primero, por ejemplo, yo como maestra, lo primero que tengo que hacer es notificar a mi autoridad inmediata, ¿verdad? Y ese documentito que dijo usted, lo tengo que hacer, o sea, lo tendría que hacer con todos las evidencias de la bitácora. Ok. Lo primero que hacemos todos, seamos docentes, trabajadores manuales, directivos, en la función que estemos, al tener conocimiento de que se ha violentado el derecho, en este caso particular que es de acoso escolar o ciberacoso, lo registro en mi bitácora. En friega, eso voy y se lo llevo a mi director. Y el director, entonces, valora este registro en mi bitácora y acuérdense que el acoso escolar tiene que ser repetido, tiene que ser intencionado, repetido y debe tener cierta duración. Entonces, yo como director le voy a decir, a ver, maestra, ¿qué más registros tienes de que fulanito se madrea a fulanito o se come lonche o le hace memes? Y entonces te vas a toda la bitácora. Todos los elementos que tengas, pásamelo, le voy a sacar copia. Y le pregunto a todos los demás, porque a lo mejor han visto en el recreo, han registrado y demás. Esa bitácora es la que nos va a salvar la vida, porque a veces sabemos que han pasado las cosas, vemos que un niño trae enojeriza a otro, pero no hay registro de nada. Y entonces, ¿cómo voy a sustentar esta denuncia y esta notificación ante alguna autoridad? Se me cae. Y el jueves y viernes estuvimos en un encuentro de directoras y nos platicaban, pues que las fiscalías, CIPINA y demás ven casos tan graves de maltrato y de cosas muy, muy severas que cuando yo llego y le dicen, es que fulanito le sacan la lengua. Me dice, ay, maestra, no manches, o sea, yo aquí traigo broncas bien grandes. Pero se quedan que a fulanito le sacan la lengua porque no tengo documentadas todas las veces que aparte de sacarle la lengua, lo patearon, le tiraron el lonche, le hicieron memes, se burlan de él, lo encierran. No tengo nada con qué sustentar.
Y entonces ahorita yo les comentaba que en el protocolo viene el anexo 1 donde detallo esto, pero también se le anexan todas las copias de la bitácora. Entonces, ¿cuál va a ser el camino a seguir en mi escuela? Primero, me encargo de que todo mi personal tenga su libro de bitácora y que no registren en donde les dé la gana, porque me topo en escuelas donde en el mismo diario de trabajo ahí hacen notas o en un cuadernito que tienen donde traen hasta las cooperaciones para el gas y demás, ahí apuntan, no, mis hijos, no manchen, o sea, se necesita un libro especial para este rollo. De preferencia, pues que esté fechado, foliado, que tenga su sello, que esté firmado. Y entonces ahí documentamos esta parte, doy a conocer a mi director y así yo como docente ya la libré, porque ya la pelota está en tu cancha. Y cuando a mí me cae la papa caliente como director, yo no me puedo quedar con ella. Yo tengo que inmediatamente revisar todo esto que les decía para saber si ya activo el protocolo o no, o hago otras medidas de intervención. Pero nadie se debe quedar con esa información y hacerse güey, porque entonces sí nos carga el payaso. La ley nos obliga a hacer la notificación correspondiente. Algunos dicen que en 24 horas, otros dicen que en 72, pero nosotros no nos vamos a quedar a averiguar, ¿verdad? En cuanto ustedes sepan y tengan todos los elementos para hacer la denuncia de volada, que les reciba Fiscalía, que les reciba el DIF, que les reciba CIPINA, y ustedes ya. Ojo, ese es el primer parte, pero aquí dice que una vez que denuncio, esto no me exime de seguir haciendo cosas en mi escuela, de dar talleres, de reforzar las guardias, de traer encima a esta criatura cuidándolo para que no siga lastimándose o lastimando a sus compañeros. ¿De acuerdo? Sobres. Y luego dice que esta intervención, mi proceso de intervención, inicia cuando yo confirmo el caso de acoso escolar. Cuando mi cuerpo colegiado dice, híjole, ¿sabes qué? Ya revisamos todas las bitácoras y sí, no nos habíamos fijado, pero fulanito siempre trae en carrilla a esta criatura. Entonces, vamos a comenzar la intervención y dice que esta es elaborar las actas de hechos. Este es el anexo 1 que les digo que viene en el protocolo. Redactar una carta de compromisos. Y esta carta de compromisos la tenemos que hacer con base en el marco de convivencia de nuestro estado. ¿Han leído el marco local de convivencia? ¿Sí o no? No, yo no sé. Este lo vamos a encontrar como acuerdo 63. Es el marco local de convivencia y todos lo tenemos que leer porque si no, pues entonces, ¿cómo hacemos nuestro acuerdo de convivencia escolar? Aquí se los voy a pasar al grupo. Promoción vertical. Ahí quedó. Este es pues del estado de Chihuahua, ¿verdad? Si aquí nos acompañan maestros de otros estados, pues busquen el propio. Este es el marco local de convivencia de Chihuahua. Y ahí, con base en lo que dice este marco local de convivencia, yo redacto una carta de compromisos que se va a establecer con los acuerdos que nosotros queremos cumplir como colegiado. Karina, adelante. Buenas tardes, maestra. Pues está muy interesante lo que nos está comentando y sí me gustaría, intenté buscar en la inteligencia artificial este documento, pero no me permite imprimirlo, el que estamos viendo ahorita en expuesto. Entonces, si nos lo puede compartir también, por favor, maestra. Sí, gracias. Miren, le voy a compartir, es un PDF que se llama Guía de Estudio. Y usted se va a la página 11 y viene la bibliografía, un enlace muy pedorro que nadie a lo mejor ve, pero si le da clic, le abre toda la lista de documentos y luego en cada archivo le da clic y se descarga. Esto es del Diario Oficial de la Federación. Ahorita se los voy a poner terminando la sesión y ahí les acabo de compartir el marco local de convivencia del estado de Chihuahua. Entonces, el proceso para intervenir es primero elaborar el acta de hechos. Si no está escrito, no pasó. Acuérdense que dice la canción y si no me acuerdo, no pasó. Entonces, dejarlo a la memoria, ya nos cargó el payaso. Y si a nosotros nos llegan a hablar a fiscalía y empezamos con estas titilingas de, es que se me hace que fue el lunes o fue el martes, ¿no, hija? Ahí te tuercen, ahí te ves súper mal, te ves poco profesional y estás haciendo omisa. Entonces, más vale que cuando te pregunten tú, sí, permítame, aquí lo traigo, en el acta número 075 del día tal, aquí está registrado por mi docente, firmado y sellado por mí. Entonces, hago mis actas de hechos siempre.
Y luego redactamos carta de compromisos. Y estas cartas de compromisos hago énfasis en que tienen que estar conforme al marco local de convivencia. Porque luego he visto escuelas donde si el niño no hace esto, suspendido 15 días. Si el niño no hace esto, ay, no manches, no puedes suspender, eso no va con el marco local de convivencia, estás violentando sus derechos. Y entonces a veces los directores o los profes se justifican conmigo y me dicen, lo firmó el papá. Sí, mija, ¿cuántos delincuentes no los hacen firmar declaraciones de cosas que no hicieron? O sea, si eso no va en contra de la ley, aunque el papá lo haya firmado, no tiene validez. Y luego hacemos otra carta de compromisos, nuevamente con el marco de convivencia escolar, donde los papás o los tutores de quien ejerció la conducta de acoso escolar se hacen responsables de cumplir los acuerdos que establecimos como colegiado. Y luego, el jueves en la capacitación nos decía el IC que es súper importante la manera en que redactamos. Es diferente cuando yo digo, tiene que llevarlo al psicólogo y tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Ay, los papás como que no quieren. Pero si lo redacto como acuerdos, como si usted y yo estamos de acuerdo en que esta es la mejor vía, pues está más fácil que el papá lo acepte y que lo realice y que yo tenga menos responsabilidad ahí. Y luego, establecer medidas de acompañamiento, protección y canalización ante las autoridades para restablecer el bienestar de quienes están involucrados en los casos de acoso escolar, tanto la víctima como el que ejerció el acoso. Ojo aquí, porque quien está acosando al compañero, esa conducta no era una semilla que él traía y le floreció. Alguien puso esa semilla ahí. ¿Quién lo está mortificando a él? ¿Quién lo trata con violencia? ¿Quién le habla de esa manera para que él refleje esa conducta en el compañero? Entonces se atiende a la víctima, pero también a quien comete las conductas de acoso. Y luego se implementan prácticas restaurativas y formativas. ¿Qué significa? Que nosotros de esto tenemos que aprender. Si ya nos pasó esta broncota, tenemos que hacernos resilientes y pensar, si esto volviese a ocurrir en mi escuela, ¿cómo lo vamos a afrontar? Y primero que todo, ¿cómo voy a evitar que esta conducta se repita? Entonces, este lineamiento lo que promueve es que nosotros podamos dar una respuesta oportuna a los casos de acoso escolar. Hago énfasis en oportuna, muchachos, porque últimamente la depresión y el suicidio, están a la alza. Y el suicidio que viene por casos en los que se sufre acoso escolar o ciberacoso están en un porcentaje altísimo. Y luego esta responsabilidad recae sobre nosotros y sobre la escuela. Entonces, las acciones que nosotros tendríamos que implementar son reglas mínimas de convivencia, límites de respeto que deben estar establecidos desde nuestro reglamento o acuerdo de convivencia. Instrumentar prácticas que se orienten específicamente a todo lo que está relacionado con el rol de quienes ven. Es decir, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Todos los que saben están obligados también a notificar. Y luego implementar prácticas restaurativas y de resolución pacífica de los conflictos para recuperar la convivencia escolar armónica entre los pares y la comunidad. Y luego, en caso de que se esté en riesgo la integridad personal, solicitar la intervención de las instancias correspondientes. ¿A quién le voy a pedir yo auxilio si la integridad está en riesgo? Pues al 911, de volada, háblele a la patrulla. Y nos decían, me ha tocado porque he activado varios protocolos que luego en seguridad pública me dicen como que a los maestros nos tentamos mucho el corazón, ¿no? Y queremos evitar broncas y, ay, no, es que la mamá, y es que no, o sea, si están violentando o si está en riesgo tu integridad, háblale a la patrulla. Así como ellos no se tientan el corazón para hacerte el daño a ti, pues tú tampoco te tientes el corazón para protegerte, porque no le estás haciendo daño, nada más te estás protegiendo a ti y a la comunidad escolar. Y luego dice que si el alumno que ejerce la conducta de acoso comete acciones que luego ya se puedan catalogar como delitos, hay que dar parte a la autoridad competente. Y ahí sí se activa el protocolo de volada. ¿Cuál sería un delito? Pues un mal golpe, causar heridas, no sé, hay gente que le ha prendido fuego a compañeros, que les ha echado cosas en la bebida para que se intoxiquen. Todo esto es delito, entonces de volada hay que
hablar al 911 y activar el protocolo, brindar información sobre los servicios de atención integral a las familias, lo que les decía ahorita, esto habla sobre los involucrados, tanto la víctima como el que comete el acoso, y entonces hay que buscar apoyo para las dos partes. Dice que si se requiere que se refiera a un servicio de atención, el cuerpo colegiado de nuestra escuela debe de activar estrategias de canalización. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el manual de seguridad escolar, en este nos indicaban que debemos de tener como un directorio de autoridades a las que nosotros podemos contactar. En ese directorio debemos de tener a quién hablar, a dónde yo puedo canalizar a mis alumnos que requieren apoyo psicológico, al DIF, a fulanita psicóloga que conozco y que nos va a cobrar más barato, al centro de autismo, a CIPINA, Seguridad Pública, a DARE, a Protección a Víctimas, incluso a la Subprocuraduría de la Defensa del Menor. Entonces, es importante, muchachos, que nosotros conozcamos estos lineamientos porque nos van a dar herramientas, sobre todo para prevenir. Y más allá de que protejamos a la víctima y de que resolvamos este asunto, pues viéndolo como agremiados, como docentes, pues es para protegernos nosotros también. Porque si yo no sigo estos lineamientos y este orden, entonces yo puedo, les digo, pasar de ser garante a ser el acusado. Y eso nunca, casi nunca termina bien para un docente. Luego nos convertimos o somos más perseguidos que la persona que cometió el delito. Entonces, necesitamos estar muy al tiro. Este video va a estar guardado en el YouTube y al término aquí, cerrando la sesión, les pongo el enlace de la guía. Ojo, recuerden que esta que les estoy pasando es de horizontal del año pasado para que no piensen con que ahora me equivoqué. No me equivoqué, es la misma. Adelante, maestro. Oye, maestra, una pregunta, por ejemplo, ahora que estamos pretendiendo ascender a subdirección y dirección, si un docente hace omisión de cualquier situación y nos llega por los niños directamente, yo estoy hablando de secundaria, que a veces son así como más comunicativos, la responsabilidad ahí recae sobre el directivo. La responsabilidad, mis hijos, déjenme los desencantos, siempre va a ser del directivo. Porque los demás nada más son como receptores de la información y nos van a ir a avisar a nosotros. Y nos pone un ejemplo el jueves, que es si hubo un caso ahora de que una portería le cayó en la cabeza a un niño y decía, no, pero ahí estaba el profe, ¿y qué estaba haciendo el profe? Y bueno, le echan la culpa al maestro, pero adivinen al final quién es el responsable. El director, porque nosotros tenemos que revisar que toda la infraestructura en nuestra escuela esté al 100. Entonces, así como el caso de la portería, se lo pongo en esto de la detección. El niño le puede decir a su compañero o a un profe o al conserje, ¿verdad? Pero a mí es al que me van a informar al final porque yo directivo soy quien toma la decisión si sigo juntando evidencias o si ya con lo que tengo es suficiente para hacer una denuncia y activar el protocolo. Entonces siempre va a topar en mí porque un docente no activa el protocolo, siempre es el directivo. Y ni siquiera tampoco el supervisor, porque yo como director nomás le aviso. Y eso a veces ni le aviso. Hago todos los documentos y cuando ya tiene todos los sellos de fiscalía, DIF y bla, 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 ya se lo llevo nomás para que lo carguen en una plataforma. Entonces, si a usted le avisó un niño directamente como subdirectora, pues ya se brincó unos pasos, pero al final es con usted donde iba a topar. Entonces, también nosotros desde dirección debemos de tener nuestra bitácora de cositas que nos enteramos y luego ya la de cosas muy graves y muy feas. Entonces, chequen que en sus escuelas tengan ese documento. Si no tienen ese registro, si ustedes ahorita no están en figura de dirección que puedan obligar a los demás a tenerlo, pues respáldense ustedes y hagan el propio. ¿Alguien más, chicos? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Qué se sacaron? Sí, está No, gacho. Pensando en mi otra escuela, ya no estoy en esa escuela, pasó una situación en donde los maestros, bueno, los intendentes
hicieron una situación que ponía en riesgo a la directora y la directora no le avisaron que lo que iban a hacer. Así, hablándote, había droga, estaban metiendo droga a los niños y los muchachos metieron directamente a los policías sin avisarle a la directora y se hizo un merequetengue. Ya último, ya como ya me salí de la escuela, ya no supe qué pasó, pero yo creo que ahí en ese caso pues pusieron mucho en riesgo el papel del director sin haberle avisado. Queda uno como, queda Ahí uno bien mal. sí, ahí recae, igual sigue recayendo sobre la figura del director. Sí, porque luego que van a decir que yo no tengo control de mi personal, que no tengo establecidos protocolos, que no tengo establecidos los canales de comunicación, que no los preparé, que no les dije. Al final, muchachos, siempre rebota sobre el director. Entonces, luego uno concursa para directivo porque dice, ay, ya estoy bien cansado de los niños, ya no los puedo andar correteando. Pero pues ya no sé si estás mejor en Guatemala que en Guatepeor. Creo que ahora en la actualidad está se ve mucho, ¿no? Este tipo de situaciones, más que antes. Yo siento que se ve más que antes y ya ves que se siente que hay mucha desprotección hacia el maestro. Por eso se andan cambiando o haciendo leyes tratando de cambiar ese tipo de situaciones, ¿no? Que no se cargue tanto la mano Ajá. para con el maestro. Pero también, muchachos, como directores, subdirectores o en figura docente, nadie nos va a proteger mejor que nosotros mismos. Ujú. Nadie va a permitir que le mochen la cabeza en mi lugar. Así que lo que yo puedo hacer para evitarlo es tener toda mi práctica documentada, tener mi bitácora de incidencias al día. Más me vale tomarme 30 segundos para escribir rapidito lo que pasó. A veces, ¿saben qué me sucede a mí? Que no alcanzo de tantas cosas que estoy haciendo y tengo un grupo conmigo misma. Y luego, no sé, martes 17 de marzo a las 9:50 vino la maestra Karen y me dijo que fulanito, ta, 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 ta. Y ahí lo dejo. Y ya más tardecito que tengo chance, en friega escribo eso, lo firmo, lo sello y ya lo acomodo como debe de ser. ¿Por qué? Porque luego se nos olvida y les digo, quedamos bien mal tratando de hacer que la memoria porque la memoria no es exacta, luego pensamos que es como fotografía y que me voy a acordar igualito, no, ya empiezo a mezclar. Y fue otro día y fue otra maestra y fue otro niño y yo ya hice un chile con queso en mi registro. Y ante una cuestión de fiscalía, pues eso se ve como mentira. Estoy siendo mentirosa y eso es un delito. Entonces más vale tener mis bitácoras al día porque les reitero, nadie nos va a proteger, ninguna ley, ningún protocolo me va a proteger mejor que yo misma. Y entonces vimos estos lineamientos no para que se asusten, sino para que se preparen, no solo para el examen, sino para nuestro trabajo cotidiano, porque así como usted menciona, está muy al día esto de andar quemando profes, de andar denunciando, y hay veces que la autoridad primero te mete al bote y después pregunta qué rollo. Entonces, bueno, les dejo esa tarea, aquí les voy a poner el enlace. En la siguiente sesión, ay, si Dios no dispone otra cosa, yo que soy tan laica metiendo a Dios. Nos veríamos el 25, miércoles 25, porque el martes no puedo, a las 5 de la tarde, pero igual les recuerdo, miércoles 25 a las 5. Y de aquí a allá le van a dar una revisada a todos estos documentos que van a encontrar en la guía que les voy a compartir. Entonces, con esto cerramos. Tengan bonita semana, pónganse a estudiar y vayan y cómprense una bitácora inmediata. A la